Hola, buenas tardes. Estamos acá desde la Universidad Nacional de Villa María, el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, llevando a cabo las novenas jornadas de investigación en artes UNBM. Comenzamos esta mañana con la apertura y con las primeras mesas y ahora continuamos con la segunda conferencia del día, denominada La creación como campo experimental de la investigación, aperturas políticas del conocimiento, a cargo del doctor Juan Carlos Arias Herrera. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Carlos Arias es investigador y realizador audiovisual, doctor en Historia del Arte de la University of Illinois at Chicago del 2015, profesor del Politécnico Gran Colombiano y de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y ha trabajado especialmente sobre el problema de la representación de la violencia y los procesos de creación con comunidades marginalizadas. Se está conectando desde Colombia, le damos una cálida bienvenida y te escuchamos, Juan Carlos. Gracias. Buenas tardes para todos. Es de verdad un honor y un placer estar acá. Les agradezco a todos los organizadores, a Mariana y a todos los demás por la invitación. Y bueno, eh, respondo a esta invitación para hablar un poco de la creación y de la investigación en artes. Eh, Hablando un poco desde mi experiencia en el campo de la investigación-creación. Digamos, tratando de encontrar ahí en esa experiencia, en esos proyectos que he podido hacer, un espacio para reflexionar sobre la misma creación como un proceso esencial dentro de la investigación. He desarrollado varios proyectos, especialmente con comunidades marginalizadas, especialmente con excombatientes del conflicto interno en Colombia, de la guerra, tratando de encontrar modos de pensar ese asunto de la importancia de la creación y de qué significa que la creación sea entendida como una práctica investigativa. Es decir, que he intentado ya durante varios años responder esa pregunta sobre la creación desde mis propias prácticas creativas investigativas. Es decir, ¿por qué investigar creando? ¿Por qué hacer y por qué pensar la creación como práctica investigativa cuando podría simplemente hacer procesos de creación por fuera de la comprensión de la investigación? Yo les quiero leer un texto que preparé desde varias partes que, que, que me motivaron, y perdón que se fue la luz acá, que me motivaron a, a que me llevó las preguntas con las que me invitaron, me llevaron a reflexionar sobre estos puntos. Espero no ir por lados muy distintos. En algún momento voy a hablar de un proyecto concreto y les voy a contar un poquito de un proyecto concreto, pero espero poder mostrar por qué estoy entrando en ese terreno en particular. Entonces voy a leer y voy a ir comentando, y lo que más me interesa es que podamos tener un espacio de diálogo, de comentarios y preguntas para enriquecer la conversación. Entonces les voy leyendo y les voy diciendo. En 2010, antes de viajar a Estados Unidos a estudiar un doctorado en Historia del Arte, trabajaba como profesor de artes en una universidad en Bogotá. En ese momento se empezaba a usar un término que todavía no era del todo claro: investigación-creación. Investigación-creación. En ese entonces no entendía muy bien por qué había aparecido el término. Es decir, desde los programas y facultades de arte se hacía creación. ¿Por qué ahora, en ese instante, era necesario pensar ese hacer particular de la creación como una actividad investigativa? En alguno de los comités académicos a los que asistí para dialogar sobre esa nueva noción, nueva para nosotros, no tan nueva en otras partes del mundo en ese momento, en ese comité, el que era en su momento el decano de la Facultad de Medicina, puso sobre la mesa un interrogante que encerraba las tensiones de esa época. Voy a tratar de explicar la pregunta que él nos hacía. Si un médico cirujano es médico cirujano porque hace cirugías, es decir, si ese es su hacer, y cada vez que hace una cirugía no lo llama investigación, ¿por qué los artistas que crean como un hacer propio, que crean como el cirujano hace cirugías,
van a llamar investigación a cada uno de sus procesos de creación. Lo que en ese momento parecía una provocación desde las llamadas ciencias exactas hacia el siempre menospreciado campo del arte, contenía una pregunta de fondo fundamental. ¿En qué sentido las prácticas de creación pueden ser consideradas prácticas de investigación? Dicho de otro modo, ¿toda práctica de creación es una práctica de investigación o debe cumplir ciertas características para ser considerada como tal? En los 15 años, esto fue 2010, en los 15 años que han pasado desde esa discusión, la investigación-creación se ha consolidado no solo como un término internacionalmente reconocido, sino como un campo que ha logrado responder a cuestiones fundamentales sobre la legitimidad de la creación como práctica de generación de nuevo conocimiento, que en últimas es lo que significa la investigación, generación de nuevo conocimiento. Si hace una década se discutía todavía si tenía validez hablar de la creación como investigación, hoy parece darse por supuesto. Hablar hoy de investigación-creación no es solo normal, sino que parece ya un lugar común que se repite incansablemente, sobre todo en el contexto de las instituciones de educación superior, que necesitan demostrar que dan un lugar para el arte y la creatividad con el fin de conseguir acreditaciones, certificaciones o reconocimientos. La novedad de la categoría investigación-creación parece haber desaparecido, reemplazada por una problemática familiaridad con el término. Las instituciones de arte y la academia han incorporado la noción de investigación-creación dentro de su lenguaje cotidiano y lo han sumado a los miles de procesos burocráticos que las caracterizan. Los profesores de arte son, además de artistas, investigadores y han adquirido la lengua franca de los procesos institucionales de la investigación desde los cuales se validan como profesionales. Esto, además de sumarle a sus múltiples responsabilidades el peso de ser productivos dentro de un sistema de legitimación institucional de generación de conocimiento. La palabra medición parece haberse incorporado de manera natural a las responsabilidades de la creación. Las instituciones hoy usan y abusan del sentido de la relación investigar-crear en convocatorias, programas de formación y escenarios de legitimación del trabajo creativo. El marco de comprensión de la creación como producción investigativa parece ser cada vez más claro y los criterios desde los que dicha producción se hace cuantificable están cada vez más definidos, a pesar de ser todavía dinámicos y estar en expansión. La producción creativa se inserta cada vez con mayor facilidad dentro de las nuevas retóricas de producción institucional, resumidas en términos contemporáneos como innovación o, uno que estuvo muy de moda en Colombia, economía naranja. Y es necesario reconocer que este proceso, que parece describir una excesiva y peligrosa institucionalización de la creación, ha significado también importantes ganancias para las prácticas y disciplinas creativas, espacios de reconocimiento y validación colectiva, condiciones materiales para la creación desde la afirmación de su singularidad productiva o improductiva, ya lo hablaremos, posibilidades de trabajo interdisciplinar, entre muchas otras. No deja de ser necesario preguntarse, sin embargo, ¿qué tan necesaria es la noción de investigación-creación o la que queramos poner ahí para un momentito? Tal vez sea investigación en las artes, también, tal vez sea creación más investigación, la que queramos poner ahí que reemplaza esto. ¿Qué tan necesaria es esa noción por fuera de los marcos institucionales de las academias que intentan conseguir reconocimiento estatal de sus prácticas productivas? La creación, a través de su tipificación como investigación, ha entrado de lleno en las dinámicas de medición y categorización de las instituciones gubernamentales y educativas. El término investigación-creación o investigación en las artes, que en algún momento encerraba profundas tensiones, parece hoy vaciado e incorporado a la jerga académico-institucional cotidiana. Esto ha supuesto, como es obvio, una amplia producción reflexiva sobre la investigación-creación que ha abordado o enfrentado con cierta valentía esas preguntas que estaban abiertas hace más de una década. Hoy pareciera incluso ridículo preguntarnos si la creación puede ser considerada un modo legítimo de producción de nuevo conocimiento. Sí lo es. Hoy parecemos comprender que la creación puede ser considerada investigación cuando incorpora ciertas características. Por ejemplo, 1. La circulación y divulgación en espacios legitimados por una comunidad de conocimiento. 2. La autorreflexividad sobre el proceso de creación, es decir, la posibilidad de entender las obras artísticas como objetos cognitivos.
O 3, la trazabilidad del proceso creativo, es decir, que otro pueda entender los procesos que llevaron a algo y no solo ver los resultados. A veces cuando uno va a una galería o un museo ve el resultado, pero no tiene trazabilidad del proceso y tal vez ahí haya una diferencia fundamental. Esto no quiere decir, sin embargo, es decir, que esas preguntas que teníamos hace 10, 15 años parece que se han resuelto muchas. Eso no quiere decir que no sea posible todavía plantear algunas preguntas relevantes sobre la investigación-creación hoy en nuestros contextos singulares. ¿Sobre qué exactamente nos preguntamos hoy cuando nos interrogamos por la creación dentro del ámbito de la investigación? Ya no nos preguntamos si es posible pensar la creación como investigación, sino de qué nos sirve hacerlo así en nuestro presente, más allá de la utilidad instrumental e institucional que supone, que ya he mencionado, acreditaciones, producción académica, escalafones. Yo supongo que son los mismos términos en los dos contextos, perdón si no lo son. Asumo que hay un lenguaje universal en estas instituciones. Puesto de otro modo, ¿qué podemos comprender hoy sobre las preguntas y problemas que nos formulamos cuando decidimos pensar la creación como una forma de investigación? Es una decisión que tomamos. ¿Para qué la tomamos? Quisiera hablarles de una experiencia concreta en la que he podido participar en los últimos años, no para señalar que ese sea el modo correcto de investigar creando, sino porque se ha tratado de un espacio que ha abierto profundas reflexiones sobre aquello que la creación puede hacer visible, que puede hacer legible cuando se piensa como investigación. Es decir, me interesa tratar de ver con ustedes aquello que la creación hace posible como práctica investigativa, de pensar lo que implica la integración de la práctica creativa como parte vital del proceso de investigación. Entonces voy a entrar a contarles un poco de un proyecto que he desarrollado en los últimos años, no para quedarme en él, sino para tratar de mostrarles las reflexiones generales sobre la creación que se han abierto en ese proyecto en particular. Y les muestro un poquito de imágenes al respecto. Les voy a dejar esta mientras les cuento. Un poco de contexto necesario para llegar a las reflexiones sobre el tema que nos interesa. Entre el año 2022 y el 2024, yo diría 2025, yo creo que esto no se ha acabado, desarrollamos junto a otros investigadores el proyecto de investigación-creación que se llamaba Lo Animal y la visibilización de la violencia en Colombia. En el proyecto realizamos un laboratorio de creación con 5 excombatientes del conflicto armado en Colombia de distintos grupos armados, desmovilizados en diferentes momentos de las últimas 2 décadas. Esos grupos eran las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidos como los paramilitares, y las guerrillas de las FARC y el ELN. Esto tuvo una segunda parte y trabajamos con otros 8 excombatientes, es decir, es un proyecto que viene en marcha y que se actualiza y del que permanentemente tratamos de hacer laboratorios de creación. El objetivo del laboratorio era explorar junto a los excombatientes diferentes medios expresivos que permitieran llegar a narraciones de sus experiencias en la guerra que giraran en torno a figuras animales. Así, se exploraron distintos medios como pintura, libro ilustrado, cómic, video, fotografía, sonido y teatro. Cada participante contó con un acompañamiento de creadores y estudiantes que establecieron un diálogo constante para explorar las materias expresivas de cada medio y extraer de ellas narraciones que daban cuenta de sus memorias. Este punto, llamémoslo metodológico, era fundamental. No se trataba de recoger narraciones orales que después debían materializarse en piezas de creación, sino de abrir un espacio de exploración de medios creativos que en la mayoría de los casos eran totalmente nuevos para los participantes, para los combatientes, con el fin de que fuera allí, en esa búsqueda formal y en esa exploración de la materia, que pudieran aparecer y materializarse memorias que ellos mismos ya no tenían presentes. Es decir, repito, a riesgo de ser repetitivo, no se trataba de primero tener las narraciones y después materializarlas, sino que en el trabajo de creación las narraciones, las memorias aparecieran y adquirieran forma, tanto en las piezas como en relatos. Y también hago énfasis en algo que creo que voy a desarrollar más adelante, y es que eran narraciones que ellos mismos no tenían presentes, eran memorias que incluso para ellos no
no estaban ahí en su mirada. Como una vez, como uno de ellos alguna vez nos dijo, nos preguntó, ¿para qué quieren que pensemos y contemos historias de animales? ¿Por qué no contamos nuestra historia, que es la que tenemos más presente? Y esto es importante porque no buscábamos narraciones y recuerdos que ellos mismos ya hubieran narrado, codificados, sino precisamente memorias que hubieran desaparecido casi por considerarlas no dignas de hacer parte de la historia de la violencia. Aquí les muestro un poquito más de imágenes de los talleres con ellos, de las reuniones que hacíamos y algunas poquititas de las piezas que resultaron de diferente naturaleza, un teatro de sombras con las manitos que ven abajo, un libro ilustrado en la mitad, un cómic allá arriba, pinturas y sonidos y fotografía fueron algunos de los resultados. Están en una página web, se las puedo pasar para los que la quieran ver. E imágenes del proceso, de bocetaciones, de probar, rayar, escribir, bueno, grabar, tomar fotos, etcétera. Esta es, por ejemplo, una de las pinturas de Diana, de la que les voy a hablar en un segundo. Ahí está ella pintando uno de los animalitos del cual ya les voy a contar. Y ahí está comparado con uno de los cómics. Les voy a dejar esta mientras les voy contando. Uno de los primeros aspectos que se reveló en ese laboratorio de creación fue la multiplicidad de sentidos en los que aparecía lo animal dentro de las memorias de los excombatientes. Algunas narraciones hacían referencia a prácticas ya conocidas, como el uso de animales salvajes para asesinar y desaparecer a las víctimas de algunos grupos armados, o a los animales como víctimas de la violencia. Sin embargo, otras historias empezaron a develar facetas de lo animal inmersas en la cotidianidad del conflicto, que, como los mismos excombatientes reconocen, nunca habían narrado. Lo animal aparece como un tropo múltiple, como presa y alimento, como herramienta de violencia y crueldad, como presagio o símbolo, como acompañante, objeto de cuidado o sujeto de escucha, como espejo, rostro que interpela y devuelve la mirada. El segundo laboratorio que hicimos, por ejemplo, se concentró solo en historias de mascotas en la guerra, porque todos ellos llegaron a darse cuenta que casualmente todos habían tenido mascotas en su tiempo en la guerra, que es algo que casi no se ha contado, por lo menos acá. Quisiera concentrarme en uno de los diversos temas que aparecieron en el trabajo con los excombatientes alrededor de la figura de lo animal, con el fin de llegar a mostrar qué es eso que se abre y se hace legible a través de la creación, cuando uno investiga con la creación. Ese aspecto en el que me voy a concentrar, que voy a hacer un desvío un momentito, es la relación entre la deshumanización y la restitución de lo humano. Entonces les voy a contar un poquito de dos casos particulares, porque yo creo que de ahí podemos extraer muchas cosas útiles en general para nuestra reflexión sobre la creación. Diversos testimonios han relatado cómo se usaron animales salvajes como herramientas de desaparición en el conflicto colombiano, cocodrilos o felinos de gran tamaño que devoraban a sus víctimas sin dejar huella. Este tipo de crueldad era usada incluso como aleccionante. Ante una falta grave, cualquier persona, incluidos los miembros de la misma organización armada, podía terminar siendo alimento de las bestias. Para los comandantes el animal se convierte en la herramienta ideal, desaparece por completo a su víctima sin dejar huella, pero además crea el mito de la crueldad extrema. El animal se presenta aquí como el límite, como lo radicalmente salvaje, como la violencia irracional. La existencia de esos animales se convertía en un mito que circulaba por las regiones y alimentaba las historias de la crueldad paramilitar, por ejemplo. Los mitos se agrandaban, se exageraban, el animal se convertía en el centro de una ficción colectiva sobre la violencia, la crueldad y el castigo. Muchas personas hoy dudan de la existencia de esos animales en las haciendas de los comandantes más poderosos. Muchos excombatientes, como Jefferson, que participó en el laboratorio, afirman haberlos visto en persona. Sin embargo, no se trataba solamente de una violencia directa a través del cuerpo del animal, sino de sus usos simbólicos y su incorporación al lenguaje cotidiano. Un excombatiente señala, por ejemplo, que el lugar del campamento donde ejecutaban a los prisioneros era llamado el matadero. En ese lugar se sacrificaban los animales con los que los alimentaban y también le enseñaban a los reclutas a desmembrar a sus víctimas. El matadero, más que como un lugar, opera como un campo de visión que permite comprender la desterritorialización de toda ontología de lo humano y lo animal. Es decir, el espacio que buscaba aislar la vida eliminable y consumible, los animales de consumo,
y la vida protegible, los seres humanos, se desborda, se deshace ese límite. El matadero ya no separa lo humano de lo animal, sino que lo confunde y lo mezcla. Diluye los contornos de los cuerpos convirtiéndolos en carne y exhibe el fondo sangriento de la violencia soberana que al no reconocer los límites entre las vidas protegibles y las vidas sacrificables, se bestializa. Se mata a los hombres como si fueran animales y a la vez el que mata lo hace como si fuera un animal. Jefferson cuenta cómo el animal era una figura central en el lenguaje para deshumanizar a las víctimas y poder ejecutar actos de inmensa crueldad. Esto es una cita de él. Para justificar su muerte se les decía esos babosos, ese perro, por ejemplo, esa rata, esa culebra. Entonces usted mata a un perro en ese momento y un perro no vale nada. No son personas y por lo tanto si se matan no le va a doler a nadie. Es lo que le decían a uno. ¿Quién va a pelear por una culebra que mataron? Hasta ahí va la cita de Jefferson. A través del lenguaje se establecía un juego de representaciones y autorrepresentaciones que deshumaniza al cuerpo víctima y facilitaba su ejecución al asociarlo con sacrificios animales. El animal se convertía así en ficción deshumanizadora, tanto de la víctima como del victimario, una ficción fragmentadora que rompía los vínculos con el otro e incluso la percepción de sí mismo, y que en esa fragmentación hacía posible la violencia más radical. Ahora bien, en contraste con esta función deshumanizadora de lo animal, otros relatos de los que participaron en el laboratorio lo muestran a lo animal como el último resquicio en el que los excombatientes encontraban su propia humanidad. Diana, de las que ya les mencioné y ya les mostré la pintura, ya puedo volver a ella, perdón que me mueva así, pero es la luz del lugar. Diana fue reclutada de manera forzada por el Frente Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005, cuando era estudiante de diseño gráfico en una universidad privada en Bogotá. Fue reclutada junto a otras 17 mujeres, también universitarias de su misma edad. Después de 4 años, 6 meses y 8 días, se desmovilizó en 2010 junto a todo su frente gracias a la Ley de Justicia del Paz, un marco legal que permitió la desmovilización de muchos paramilitares. Durante sus años en la guerra, Diana tuvo varias mascotas. Primero una araña que le regaló una de sus compañeras para que lograra superar el miedo a estos animales que le había quedado desde el primer castigo que sufrió en el grupo. La enterraron de pie y dejaron solo su cabeza por fuera de la tierra, y durante varios días su rostro se quemó por el sol y recibió picaduras de varios insectos y de arañas. Su mascota cumplió su cometido y le permitió superar un miedo que se estaba haciendo cada vez más grande e irracional. Su segunda mascota fue una iguana. Diana la cargaba permanentemente con ella sobre su cuello, escondida bajo su pelo. Ahí está pintadita la iguana. La alimentaba y la cuidaba y lo más importante, hablaba permanentemente con ella. En las noches, en la soledad, le confesaba todos sus miedos, su dolor por ver cómo morían las compañeras con las que había sido reclutada a la fuerza. Le contaba sus odios y ganas de venganza y su impotencia por no poder huir, sabiendo que toda su familia pagaría las consecuencias. Este gesto no resultaría particularmente significativo si no fuera porque en ese contexto, en el de la guerra, cualquier expresión de sus sentimientos estaba tajantemente prohibida para cualquier excombatiente. Los sentimientos eran sinónimo de debilidad, de modo que ante la muerte y la crueldad, todos debían permanecer impasibles, como si estuvieran plenamente acostumbrados a ello, como si no les importara en lo más mínimo. Cualquier muestra de debilidad podría significar la muerte. Diana tuvo que presenciar la desaparición de 7 de las compañeras con las que fue reclutada de manera forzada, algunas asesinadas por orden de sus comandantes, otras que decidieron quitarse la vida por no soportar los excesos de la cotidianidad. No pude enterrar a ninguna, dice ella, ni siquiera pude llorarlas. Además de esta imposibilidad expresiva, el vínculo con los otros estaba totalmente roto. El otro no era un apoyo, una fuente de confianza y ayuda. Los vínculos afectivos eran problemáticos. Por un lado, no se podía confiar en nadie, pues todos buscaban su beneficio propio. A los otros no se les contaba nada, dice Diana. No se les podía contar, por ejemplo, que uno odiaba al comandante por lo que hacía, porque seguro iban y le contaban al otro día para quedar bien. Eso dice Diana. En cualquier momento podían recibir la orden de matar a uno de sus compañeros por alguna falta, de modo que era preferible no crear vínculos con nadie. Usted vino solo y se va solo, cuenta Jefferson, que escuchaba permanentemente por parte de sus superiores. La iguana se convirtió para Diana en ese otro que la escuchaba sin juzgarla, que la acompañaba en los momentos de duda y vulnerabilidad, que la cuidaba de alguna manera cuando se alertaba por la cercanía de cualquier persona. La iguana es la escucha que permite la composición de una narración en la que Diana elabora y ordena sus experiencias,
en que mantiene una idea de sí misma, de sus afectos, de su historia. El animal es el lugar de una ficción unificadora que resiste a la fragmentación y disolución de la violencia. Cuando la iguana muere, seguramente por su edad, Diana realiza un ritual para despedirla, reúne algunas piedras en el piso y coloca su cuerpo sobre ellas. No la entierra, sino que deja que se descomponga a lo largo de los días. La visita, la ve mientras desaparece. El ritual, que era tajantemente prohibido con los seres humanos, fue posible con un animal. La elaboración simbólica de la muerte, la posibilidad de hablar de ella, de realizar un duelo, fue posible por el animal. En este simple gesto se juega una práctica de sostenimiento de la vida. En la experiencia de Jefferson, la figura del animal servía para reducir al otro a una pura vida biológica, sin voz, sin representación de sí. La víctima debía primero ser reducida a una presencia que no interpela, a un cuerpo sin rostro humano para que su muerte estuviera justificada y no tuviera ninguna dimensión simbólica. En la experiencia de Diana, por el contrario, el animal se convierte en un espacio para resistir a ese aplastamiento de la representación de la muerte. El animal no solo escucha, sino que guarda el secreto de la voz. En un mundo poblado de muertos, pero en el que no hay lenguajes para significar la relación con la muerte, en un mundo donde ninguna muerte es ritualizada o simbolizada, la figura de lo animal aparece como el lugar de reconocimiento de una condición compartida entre vidas humanas y vidas animales. Es conciencia de la muerte. El animal permite elaborar narrativamente lo vivido, darle un orden, encontrar las palabras para nombrarlo y referirse a ello. ¿Qué se revela entonces al pensar la violencia desde la creación centrada en lo animal? Este es el punto que me interesa. Es decir, después de todo esto que se encuentra en los laboratorios, en los ejercicios de creación de ellos, ¿qué es lo que se nos revela sobre la creación como ejercicio de investigación? No se trata simplemente de mostrar cómo la violencia diluye el límite entre lo animal y lo humano, sino que el asunto central es poder pensar ese límite o relación de manera compleja. Dentro de las narraciones de la guerra, lo animal se muestra múltiple y heterogéneo. No se trata de un lugar con límites claros desde el cual puede comprenderse algo concreto de la guerra. Al contrario, se presenta como un prisma que multiplica las perspectivas, que no permite fijar fácilmente la mirada y que abre la violencia en toda su complejidad y contradicciones. Así, en lugar de hacer que nos enfoquemos más en una perspectiva única, que comprendamos la guerra desde la particularidad de una narración concreta o desde un aspecto singular de la violencia, el animal nos dispersa y nos recuerda que en ocasiones es necesario pensar y representar la violencia desde la dispersión y en su dispersión. Podemos llevar esto al problema más amplio de la creación que planteamos en un inicio. La creación produce un conocimiento no centrado, un conocimiento prismático en lugar de un conocimiento enfocado como el de otros campos de conocimiento. La creación permite fijarse en lo múltiple en tanto múltiple, en lo disperso en tanto disperso. Es esto lo que hace parecer que no se tratara de un modo de conocimiento por no encajar con la comprensión más tradicional del mismo. Hemos creído que conocer es enfocarse, centrarse, concentrarse, delimitar con claridad un ámbito de lo ente, dice Heidegger por ahí. La creación nos muestra otro modo de comprender el conocimiento y el valor de ver en la dispersión, de fijarse en los vacíos, de escuchar los silencios y los balbuceos que no parecen enunciar nada. ¿Cómo dar cuenta de esos otros modos del conocer? ¿Cómo transmitirlos y comunicarlos? Y sobre todo, ¿cómo abrirlos para que sean legibles u otorguen legibilidad a algo? Esa es la posibilidad que se abre en el campo de la creación. Escrituras no lineales, no argumentativas, exploraciones de relaciones no ilustrativas o explicativas entre imágenes y textos, escrituras performativas, corporales, trazos además de palabras, entre muchas otras más. En últimas, gestos expresivos que no se quedan o agotan en el ámbito subjetivo, sino que abren experiencias distintas al conocimiento analítico racional. En segundo lugar, en el proyecto de lo animal, la creación permitió acceder a la memoria de la violencia a través de un tema poco explorado y narrado por los excombatientes, que los obligaba a salir de los lugares ya conocidos, los cuales ya se han acostumbrado a narrar. La creación los llevaba a salirse de los códigos que han adquirido para hablar de la guerra, las narraciones que repiten y repiten y repiten. La dinámica del laboratorio como espacio de experimentación los llevó a escarbar en la memoria de lo cotidiano, de lo que siempre consideraron banal, no digno de ser narrado. Las mascotas, la comida, la cacería, los sueños,
lugares que en su memoria habían quedado relegados por tener que privilegiar historias explícitas de la violencia, las cuales siempre han llamado más la atención de sus interlocutores. Podemos ver entonces que la creación permite generar conocimiento sobre lo banal, sobre aquello que no parece ser digno de ser narrado, investigado, incorporado en los análisis y reflexiones de metodologías ya establecidas. Y al hacerlo, cuestiona los modos hegemónicos en los que producimos memoria, relatos, discursos y prácticas. Cuestiona los modos en que nos acercamos a lo real. La creación nos permite fijarnos incluso en lo que se consideraría falso o mentiroso desde otros campos de saber, en aquello que no es fuente certera y confiable de conocimiento, pero que puede abrir espacios de ficcionamiento desde los cuales nos acercamos de modos múltiples a lo real. Tercero, la creación permite establecer una relación singular con la otredad. Los laboratorios se basaron en la posibilidad de la creación colectiva, en el trabajo conjunto de exploración de medios expresivos. No se trataba de enseñarles a ellos el lenguaje básico del cine o la ilustración, por ejemplo, sino de permitirles explorar lo que la materialidad de dichos medios les permite. Este aspecto es fundamental. Enfrentarse a un medio desconocido, a un medio que no estaba ya codificado de antemano, les permitió generar relatos visuales y orales, que no respondían a estructuras predeterminadas, a modos de representación ya legitimados de antemano. Si la creación se comprende como un campo de experimentación y no como un modo de enseñar reglas, procedimientos, flujos de producción, permite establecer una relación con el otro en la que se despliega la potencia creativa de la práctica humana. No se trata ya de etnografía, de observación o de investigación-acción participativa. No se trata de metodologías de trabajo con el otro que ya están establecidas y que nos definen pasos y procedimientos. ¿Qué significa relacionarse con otros en tanto comunidad creadora? El investigador se convierte en alguien que acompaña modos de hacer, y en este punto la noción misma de metodología, entre comillas, se queda corta. En la creación no se usan metodologías de relación con el otro, sino que se establecen prácticas colectivas en las que incluso se problematiza la idea de la otredad. El investigador creador deja de comprenderse desde la figura arcaica del sujeto poseedor de un saber que se lo comunica a los otros, o simplemente como un autor individual de piezas creativas, para empezar a actuar como un mediador que produce las condiciones necesarias para crear con el otro. Esto supone comprender el marco institucional desde el cual se opera y actuar dentro del mismo, pero al mismo tiempo poder defender la singularidad de los procesos y prácticas de creación dentro de las exigencias y dinámicas cotidianas de las instituciones, y sobre todo dentro de las nuevas retóricas de productividad mercantil que parecen definir las lógicas de las políticas culturales de muchos países. Frente a las necesidades institucionales de medir, calificar y jerarquizar en términos de productos terminados, la labor del investigador creador es defender los espacio-tiempos propios de la creación, su eminente carácter experimental, que supone que no se trata de prácticas orientadas a un producto comprobable y cuantificable, sino de procesos, de modos de hacer que no siempre responden a las estructuras de las prácticas más tradicionales de producción del conocimiento. La investigación-creación debe seguir entendiéndose como una indagación múltiple alrededor de preguntas colectivas, más que como el desarrollo lineal de problemas singulares dentro de ciertos marcos institucionales que se creen más legítimos que otros. En ese sentido, la investigación-creación es una actividad profundamente marcada por la incertidumbre. Los objetos de estudio no anteceden al proceso mismo, sino que pueden aparecer gracias a la indagación misma. Las metodologías son reemplazadas por formas del hacer colectivo que no siguen modelos predeterminados. Las preguntas son dinámicas y no demandan una resolución definitiva que pueda identificarse como un avance en un conocimiento específico. Y es dentro de esta incertidumbre que debemos operar, pues es ahí donde radica la potencia de la investigación-creación. Y es, al mismo tiempo, lo que vuelve tan difícil de comprender esa noción de investigación-creación desde la tradición académica investigativa. Todos estos puntos me conducen al subtítulo de esta presentación: aperturas políticas del conocimiento. Lo que me interesa resaltar es que la creación tiene la potencia de abrir otros modos de visibilidad, los cuales a su vez pueden abrir espacios que nos permitan imaginar o ficcionar colectivamente el futuro.
Este es el problema de lo político que me interesa. La pregunta para mí no es cómo la investigación-creación puede influir en las políticas públicas del país o cómo crear políticas que regulen y promuevan la investigación-creación. Temas muy importantes, pero de los que no me voy a ocupar. Sino el problema de lo político en un sentido distinto al de lo administrativo. Si entendemos la política no como la administración de lo público, sino como la discusión sobre la concepción misma de lo público, el problema de la investigación-creación debe ser abordado de un modo distinto. Lo político, tal vez como autores como Jacques Rancière lo entienden, como fundación de un disenso, y no como administración de lo que ya acordamos que debe ser administrado. La investigación-creación no solo aporta dentro de una concepción del conocimiento ya establecida, adaptándose a los lenguajes, formatos y modos de legitimación de las ciencias exactas o sociales. La investigación-creación pone en entredicho la noción misma de conocimiento y lo que asociamos a ella. Funda un disenso sobre la idea misma de lo que consideramos investigación. Este punto me interesa particularmente. Durante mucho tiempo, el modo como la investigación-creación pudo vincularse a procesos reconocidos de generación y circulación de conocimiento fue adaptándose al lenguaje y por lo tanto al modo de pensamiento y producción de las disciplinas más cercanas a la noción tradicional de investigación. Cabe recordar los primeros formatos de presentación y registro de proyectos de muchas universidades o de convocatorias públicas que replicaban los formatos que han funcionado para las ciencias desde ya hace varios años. No sé si funciona igual en Argentina. En Colombia muchas universidades han abierto espacios especiales para la investigación-creación como convocatorias especializadas en investigación-creación y para eso han tenido que crear formatos para presentar los proyectos. O lo mismo ocurre cuando los profesores de artes quieren registrar su producción. Esos formatos en un inicio y todavía un poco, eran los mismos de cualquier proyecto de cualquier otra área. Entonces, a los proyectos de creación se les pedía lo mismo. Planteamiento del problema, pregunta central, objetivos, metodología, etcétera, etcétera, conclusiones, etcétera, etcétera. Poco a poco se han ido adaptando unas instituciones más que otras, pero siguen siendo formatos herederos de los formatos de las ciencias exactas y las ciencias sociales. En muchas partes, insisto, no han cambiado. Por ejemplo, yo discuto mucho si la noción de metodología es adecuada para la creación. Esa noción que parece inamovible de los formatos, no solo de los formatos de proyectos, sino de los artículos, cuando uno escribe sobre la creación, le piden metodología. Es decir, esto me pasó hace 2 semanas, un artículo aprobado, pero la observación es, por favor, queremos que dé cuenta de la metodología, de las reflexiones metodológicas, cómo se insertan dentro de las tradiciones de la investigación, bla, bla, bla. Y eso lo hacemos nosotros mismos, además. Somos nosotros los artistas y creadores los que nos pedimos a unos a otros que nos ajustemos a los lenguajes correctos y aceptados de la ciencia, porque si no, nuestro conocimiento no es legítimo. Sigo. Todavía se escuchan posturas de investigadores que defienden la necesidad de poder hablar en los términos de las instituciones que rigen los caminos de la investigación en el país, en cada país, suponiendo una supuesta singularidad única de las artes que las hace inconmensurables a otros tipos de conocimiento y por lo tanto a la necesidad de que dicha singularidad se traduzca, se adapte, se camufle bajo el lenguaje del conocimiento legítimo y válido socialmente. Por eso yo sí creo esto, otro paréntesis, que hay que celebrar cada vez que una revista, un congreso abre espacios para escribir de otro modo, sin que ello implique salirse de los circuitos de la investigación y la generación del conocimiento. Es decir, el arte puede y debe operar de otro modo sin tener que retirarse y refugiarse en las galerías y en los museos necesariamente. Yo creo que ya no vivimos en ese momento en el que tenemos que fingir que hablamos la lengua de la ciencia y que es necesario superar dicha perspectiva. Creo que si bien hubo una época en la que el arte tuvo que hablar el lenguaje de las ciencias para insertarse en los círculos de investigación, hoy, en espacios como este en el que estamos, por ejemplo, estamos pensando la singularidad del lenguaje de la investigación artística. Y el problema del lenguaje no es un problema menor. Hablar de investigación-creación o de investigación más creación o al revés de creación, investigación o de no ponerle guión o de cualquiera de las variaciones terminológicas, cambiar definitivamente la noción de metodología, por ejemplo, heredada de las ciencias sociales para hablar de procesos y prácticas y acciones, o matizar la noción de producto, de resultado, para enfatizar más bien en los procesos, creo que son acciones claves para pensar la investigación artística hoy. No se trata de decisiones para un formato de presentación de proyectos,
sino de la construcción de un lenguaje común para nosotros mismos, siempre en tensión, que permita pensar desde la singularidad, pero sin aislarse de otras formas de conocimiento. El primer punto que quiero destacar como necesario para tener una incidencia política es esta reflexión permanente sobre el lenguaje. Fundar a partir de las palabras, del lenguaje que usamos para designar un tipo de pensamiento y práctica, fundar un disenso permanente en el centro de lo que creemos entender como conocimiento, como investigación. Y subrayo esta idea. Fundar a partir del lenguaje un disenso permanente en lo que creemos entender como conocimiento e investigación. La dimensión política de la investigación-creación puede radicar en abrir espacios desde los que se piense en la práctica de la experimentación y la creación qué significa conocer, cómo se valida el conocimiento, quiénes son portadores de ese conocimiento válido, por qué privilegiamos ciertos objetos de conocimiento y ciertos sujetos que pueden acceder a él, entre muchas otras preguntas. La investigación-creación debe pensarse como un ejercicio permanente a contracorriente de aquellas concepciones de la investigación que se convierten en administradoras del saber. Es en este sentido que puede pensarse que la investigación-creación pueda tener, por ejemplo, una incidencia en procesos de apropiación social del conocimiento. No sé si en Argentina pasa igual, si usan la noción de apropiación social del conocimiento, pero en Colombia está en todas partes en este momento. Todos le están dando una mayor importancia cada vez más a que se generen productos, buena palabra, que permitan apropiación social del conocimiento, es decir, que otras comunidades hagan algo con ellos. Entonces, repito, es en este sentido, que puede pensarse que la investigación-creación pueda tener una incidencia en los procesos de apropiación social del conocimiento. No porque se adapte a una preconcepción de estas nociones y aporte a ellas, sino porque funda un disenso sobre el reconocimiento de otros tipos de saber, oponiéndose a la noción unificadora de cultura bajo la que se han intentado subsumir prácticas heterogéneas, diversas, incluso opuestas. La investigación artística puede abrir espacios de disenso en el sentido de defender la posibilidad de prácticas no instrumentalizadas, contradictorias, no homogéneas, que abren nuevas opciones de procesos y no solo de resultados y productos. Recordemos, por ejemplo, la célebre obra de arte transgénico G.F. Bunny, realizada por Eduardo Kac en el año 2000. Ahora sí les pongo el conejito de Eduardo Kac. En la que Kac hace pública la creación de una coneja que brilla en un color verde fluorescente cuando es expuesta a una luz azul, una luz muy especial. Al referirse a esta obra, Kac aclaraba que la pieza abarca la creación de un conejo verde fluorescente, el debate público generado por el proyecto y la integración social del conejo. La primera parte es en la que menos énfasis hizo el proyecto. Alba, que es el nombre de la coneja, nunca salió del laboratorio, de modo que nunca fue expuesta al público y menos brillando ante los espectadores. Todo lo que conocimos como prueba de su existencia fue una fotografía divulgada por Kac, claramente modificada digitalmente, que es la que están viendo el conejito verde. El segundo punto, en cambio, compone el gran cuerpo de la obra de Kac. El artista se dedicó a recoger las notas de prensa, los artículos, las notas de protestas, etcétera, que se generaron cuando se dio a conocer la noticia. Él mismo distribuyó en las calles afiches con su fotografía cargando a una coneja blanca y términos como ciencia, familia, religión, arte. Los debates en ocasiones fueron viscerales, atacando o defendiendo a Kac en nombre de distintas escalas de valores: la defensa de los animales, el monopolio creacionista de Dios, el valor estético del arte, los límites de la ciencia, entre muchísimas más. Ahí radica la incidencia política de su proceso de creación, precisamente en concebir G.F. Bunny como un proceso abierto, no como la producción de un objeto. La obra, de hecho, no ha terminado. Kac sigue recogiendo en su página web reflexiones, piezas visuales, objetos, discusiones que se generan alrededor de la coneja. Y un proceso abierto que pone en tensión nuestras certezas básicas sobre nociones con las que operamos socialmente y construimos nuestra vida en comunidad: ciencia, arte, religión, familia, medios. No se trata de cuestionar el orden social desde la certeza del arte, sino de abrir un espacio de disenso que piensa incluso la concepción misma de creación y su relación con lo otro. Investigar no como poner a prueba una hipótesis basada en un marco teórico, sino como una práctica de apertura de un disenso que permite pensar el estatuto de nuestras certezas. No olvidemos que un disenso no aparece espontáneamente, salvo contadas ocasiones, y que incluso cuando aparece por un estallido social, necesita de un conjunto de prácticas que le permitan permanecer y sostenerse en el tiempo. ¿Qué produce esta concepción de la investigación? ¿Cuál es su producto? ¿Qué produce un disenso?
¿Para qué sirve un disenso? Es la pregunta que muchos se hacen, por ejemplo, frente a las protestas sociales y a las marchas y a las manifestaciones de descontento social. Sé que hace un mes estuve en Buenos Aires, sé que en Argentina hay protestas por la educación pública, por ejemplo, eh, y por muchas otras cosas, como lo siguen pasando en muchos países de Latinoamérica. Eh, y aparecen preguntas como ¿cuándo van a dejar de protestar y van a proponer algo? ¿De qué les sirve protestar? Es decir, ¿para qué sirve su desacuerdo y su disenso y la manifestación del disenso? Y pongamos la misma pregunta en el caso de la creación. Y muchos van más allá, ¿no? En Colombia muchos van más allá y dicen pónganse a trabajar, eh, en lugar de protestar, produzcan, porque la lógica neoliberal parece ser la única válida en nuestros tiempos. El disenso, como la creación, puede comprenderse como autopoyético. Se producen a sí mismos, no producen algo más. La protesta produce al colectivo que protesta. La creación produce al colectivo que crea. Su finalidad no es otra que crear el espacio de la creación misma, porque es en él donde se hace posible el disenso sobre cómo conocemos, cómo nos relacionamos con el otro, cómo comunicamos el conocimiento, cómo imaginamos colectivamente un futuro. Todo eso entra en el disenso de la creación. La apuesta política de la investigación-creación es que entendamos que la autopoiesis tiene tanto valor como la producción de riqueza, que parece ser el criterio con el que nos miden a todos hoy en día. Muchas gracias. Así expectantes, en silencio, escuchando muy atentamente y conmovidos, conmovidas por tus palabras, por la profundidad, la claridad y la complejidad del planteo que propones. Hay algunos comentarios en el canal de YouTube que han estado siguiendo el streaming, por ejemplo, Analía Heredia dice, es hermoso cuando lo que se escucha en una jornada resuena directamente con el propio proceso, como si el pensamiento se tejiera entre voces. Teresa también dice, excelente lo que dice Arias. Ana Bertora, importantísimas estas propuestas de disenso sobre la investigación artística y el manejo del conocimiento. Analía nuevamente dice, el disenso no es simplemente conflicto, sino una forma de pensar de otro modo, de hacer visible lo que no tenía lugar en la mirada común. Y podemos volver a la problematización de lo común si querés después. Cristina Siragusa dice, interesante el modo en el que Juan Carlos Arias propone desestabilizar los supuestos que muchas veces han naturalizado la investigación-creación. Esta mañana, en la primera conferencia, Cristina Siragusa justamente iniciaba su presentación hablando sobre la rápida naturalización en un primer momento que había tenido la noción de investigación-creación, como un boom celebratorio, pero que en algún punto había carecido de profundidad crítica y que era ahora que ya estaba instalada dentro del sistema universitario, institucionalizada y demás, dar un debate más profundo sobre realmente lo que se entiende por investigación-creación, sus alcances y su poder político, ¿sí? Político en el sentido que vos lo estabas presentando. Me interesaría volver, no sé, sí, sí. Sí, sí, si querés, si querías decir algo. Está como el silencio. Ah, perfecto. No, quería agradecerles por los comentarios y me quedó sonando mucho uno muy rápido eh, que decía algo sobre el conflicto. El disenso no es simplemente conflicto. eh, y yo creo que es súper importante porque no caer en esa trampa en la que pareciera que el disenso siempre lleva a la contraria, siempre dice que no, siempre quiere entrar en conflicto. Y yo creo que es súper importante poder identificar y diferenciar las dos cosas y entender cuál es el alcance de la fundación de disensos desde la creación. No caer en esas categorizaciones reduccionistas que al final
siguen apuntando a eliminar la potencia política de espacios como los de creación. Es decir, conflicto en lugar de disenso lo que hace es volver a quitarle la potencia que tienen los procesos creativos. Entonces quería solamente agradecer por todos los comentarios y extenderme un poquito en ese punto. Perfecto, muchas gracias. Y volviendo a ese comentario, decía, ese mismo comentario mencionaba la mirada común, de hacer visible lo que no tenía lugar en la mirada común. Y me gustaría que te explayaras un poquito, si quisieras, sobre la diferencia entre la mirada común, en lo común entendido en este contexto, con lo colectivo entendido de la manera en que vos lo presentabas en tu proyecto. Sí, muchas gracias por esa referencia a lo común. Podemos cambiar lo colectivo por lo común. Lo común es más potente como concepto. A veces lo colectivo se entiende como de muchas personas, pero no necesariamente hay un común a pesar de que hayamos muchos, porque podemos ser muchos individuos y no pensar en lo común. Y también puede pasar que lo común lo asumamos como algo dado, que ya nos digan qué es lo común y que simplemente entremos en un ejercicio de repartición y de administración de lo que ya se nos ha dicho que es lo común. Yo creo que precisamente fundar un disenso sobre lo común quiere decir eso, es decir, es poder pensar activamente aquellos que no han tenido voz, aquellas, no solo comunidades, pueblos, sujetos, sino realidades, aspectos de lo real que han sido silenciados, que tengan lugar para desde ellos volver a pensar qué es eso que queremos considerar como común, que nos sirve en nuestro presente considerar como común. Por eso, y perdón, vuelvo al proyecto de lo animal, que para mí ha sido un lugar de reflexión muy interesante. Para mí era muy potente como si yo hablaba directamente con ellos y les preguntaba por memorias del conflicto, lo que iban a aparecer eran relatos que yo ya había escuchado en muchas partes, que incluso el relato de un excombatiente era muy similar al de otro, como si hubiera un código para narrarse y para narrar la violencia que ya estuviera incorporado eh, y que cuando uno apelaba directamente a la oralidad, directamente casi que a la razón, ese es el discurso que aparecía, cómo debo narrarme en tanto excombatiente y cómo debo dar cuenta de la violencia y qué están esperando que diga. Pero cuando se empezaba a abordar desde la creación, desde enfrentarse a un medio con el cual no se tiene una familiaridad completa, que para mí eso es muy importante porque decodifica, lo que empezaba a pasar era que surgían memorias de cosas que eran absolutamente banales si se comparaban con ese otro relato codificado, pero que para nosotros empiezan a ser lugares muy potentes de construcción de otras memorias. Uno diría, pero pues ¿qué importa una mascota cuando mataron a X número de personas? Pues el punto es precisamente salirse de una idea del conocimiento en la que podemos comparar niveles de importancia y más bien preguntarnos qué hace legible una historia sobre una mascota, qué hace legible una historia de alguien que dice yo amaba a mi perro y al mismo tiempo ordenó una masacre. Es decir, ¿qué nos qué empieza a aparecer cuando eso que no ha tenido voz, que pueden ser de nuevo comunidades, pueblos, sujetos o aspectos de lo real que no hemos querido ver, qué se hace legible cuando nos podemos fijar en ellos? Y yo creo que los espacios de creación privilegian ese tipo de aspectos que consideramos banales y que otras metodologías pasan por alto. Y no fue gratuito que yo mencionara el problema de lo falso o la mentira. Digamos que por ejemplo, en Colombia, en todos los contextos en los que ha habido violencias sistemáticas, eh, pues aparece un momento en el que la sociedad se vuelca a la reparación y a la construcción de memoria. Entonces, cuando aparece la necesidad y el imperativo de construir memoria, indefectiblemente aparece el problema de la verdad. Es como construimos memoria verdadera para que no se reparen los hechos, para que se reparen los hechos y no se repitan. Y la discusión sobre la verdad es enorme. Es decir, ¿qué hacemos entonces con los testimonios y con las voces que no son verdad o que no entran dentro de una noción particular de la verdad que puede ser jurídica, que puede ser histórica? ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Dejamos de escucharlos? ¿O qué significa incluso que alguien, por ejemplo, que ha salido de la guerra, salga y cuente dos historias diferentes sobre lo que pasó? O sea, ¿qué hacemos con eso? Es decir,
Lo obviamos, lo borramos, no porque dijo mentiras, no porque no entra dentro de las evidencias ciertas que nos conducen al conocimiento histórico. Y yo creo que el campo de creación es el que se enfrenta a estas cosas con las que otros no saben qué hacer. Es decir, cojamos esas ficciones, esas mentiras, veámoslas como ficciones y trabajemos con ellas para ver qué nos hacen legible. Entonces, todo esto para decir, yo creo que la potencia del concepto de lo común está ahí, está en que la práctica creativa produce primero y ante todo esa noción misma de comunidad, no la presupone. Es decir, uno puede trabajar con un colectivo que ya exista, pero es solo en la práctica creativa como ese colectivo funda una idea de lo común y no la presupone. Porque si no, la práctica creativa no implica nada, sino simplemente traducir y materializar ideas de lo común que ya existen y que ya tenemos claras, pero no es así. Es decir, en la práctica creativa lo común mismo emerge como disenso y no como algo que ya podemos reconocer y en la que de pronto todos estamos de acuerdo, sino como disenso, como algo problemático, porque así tiene que ser. Es decir, en el momento en que se nos olvida que lo común es algo problemático, algo está pasando con nosotros como sociedad. Y resuena en un tono bastiniano inclusive, ¿no es cierto? Que el disenso y la pregunta no solamente epistemológica, sino ontológica, ¿no? De lo que significa estar en este mundo y a partir de ahí todo lo demás. ¿Qué significa crear? ¿Qué significa saber? ¿Qué significa conocer y qué diferencia hay entre saber y conocer, conocimiento y saber? Acá la doctora Siragusa me hacía señas que tenía un comentario para hacer. Hola Juan Carlos, bueno, en primer lugar agradecerte la generosidad para compartir este pensamiento. Un poco escuchándote me parece que aparece en tu planteo, en tu enfoque, una lectura muy latinoamericana, si lo pudiéramos pensar en algún sentido, porque a diferencia quizás de otros discursos que han venido abonando la cuestión de la relación entre la investigación y la práctica artística con distintos tipos de, como vos decís, de articulaciones, investigación, creación u otra modalidad. No en todos ellos aparece esta idea de lo colectivo, no todo en ello aparece esta idea de la politicidad de las prácticas artísticos y creativas. Creo que esto es algo que ayuda a dar también un avance al pensamiento que nos tiene a todos como bastante inquietos, positivamente lo digo, en el sentido de seguir construyendo algo que todavía lejos está de estar acabado, ¿sí? En ese punto también soy profe de metodología, así que poder pensar esto de las metodologías me parece súper precioso, ¿sí? Porque tenemos que con eso seguir pensando. Y me parecía en el arco que también a nivel de los contextos políticos que están sucediendo a nivel global, algo que también me preocupa y que tu discurso de hoy, tu conferencia me está llevando a pensar, cómo a veces volvemos hacia ciertos lugares para volver a dar ciertas discusiones y ciertas propuestas. En el sentido de que cuando apareció toda esta idea que podríamos circunscribir como investigación-creación, que como terminología quedaba preciosa para recuperar y tomar, como para empezar a discutir en las academias, hoy ese discurso un poco se naturalizó y no siempre en todos los lugares habilitó que en la práctica se abrieran oportunidades, ya sea para el financiamiento de proyectos, para la aceptación de tesis de posgrado, etc. Pero un poco se avanzó en esa política. Me pregunto hoy, con el avance de las derechas, ¿sí? Con esta idea de la anulación de la política y de lo común como lugar de construcción colectiva, cómo esto también puede llevarnos a un lugar donde las academias se derechicen también, en este sentido. Nosotros en Argentina estamos frente a uno de los momentos más críticos en el desarrollo del sistema de ciencia y técnica y de la producción de acompañamiento artístico-cultural
lo cual desde distintos, y de las universidades públicas también, lo cual desde distintas vías vuelve todo muy difícil. Entonces me pregunto también esto, ¿no? Cómo a veces hay que retroceder para discutir nuevamente o establecer nuevas miradas en función también de los cambios históricos que se están dando en nuestras sociedades. Sí, muchas gracias por tu comentario y tu reflexión, porque yo creo que si bien hubo un momento en el que había una urgencia por legitimar la creación como actividad investigativa frente a la amplísima tradición de la investigación asociada a otros campos de conocimiento, yo creo que definitivamente hoy las preguntas no pueden desligarse de los contextos en los que esa investigación-creación se está desarrollando. Y lo que tú dices es cierto y creo que permea toda la región, incluso en casos en los que hay gobiernos de otros lados que parecen querer privilegiar otro tipo de perspectivas sobre el conocimiento y la investigación, las lógicas del neoliberalismo parecen empezar a primar en las instituciones de una manera abrumadora. Eh, y por eso yo trataba de señalar permanentemente cómo hemos entrado en una lógica de hablar de productos, de indicadores, y parece no haber salida, porque estoy totalmente de acuerdo en que en algún momento esto fue y sigue siendo tremendamente importante para que haya espacios para la creación. Es decir, si uno no se adapta al formato, pues no gana la convocatoria, en términos muy simples, y sigue siendo muy importante que haya esos espacios de convocatorias para la creación, y sigue siendo muy importante que se sigan pensando políticas públicas para la creación, y que la creación no tenga que subsumirse a los espacios de la investigación tradicional de otros campos. Y al mismo tiempo aparece la pregunta, ¿y entonces cómo la investigación-creación puede, y puede ser una palabra romántica, resistir a esas dinámicas burocráticas neoliberales? Y yo creo que esa es la pregunta que a mí me parece fundamental en el presente, no ya si la creación es investigación o de qué manera puede ser legitimada, sino esas preguntas por un hoy, de hacia dónde deben tender las prácticas de investigación-creación, no en términos de qué temas privilegiar, sino en términos de las reflexiones sobre sí misma, es decir, cómo poder sostener a la creación como un espacio de disenso. ¿Qué significa eso? Eso puede significar muchas cosas, desde la defensa institucional y burocrática de espacios, literalmente, de no me quiten este espacio en donde estoy yo en este momento es el espacio de un centro de creación que yo coordino, y a veces la pelea es literal y burocrática de no me quiten este espacio. Y desde ahí hasta todas las reflexiones necesarias y comunitarias que se deben generar, como el espacio en el que estamos, de poder hablar colectivamente sobre lo que pasa, de poder entender que lo que pasa en un país pasa en otros, cómo resuena, cuál es la diferencia. Yo creo que el sostenimiento de una comunidad de pensamiento es fundamental, más allá de todas las otras peleas que hay que dar cotidianamente para que la creación siga teniendo un espacio. Y si eso implica devolverse a defender en los términos en que defendimos hace 15 años, pues hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo y no pensar que es un retroceso, sino una comprensión de las necesidades del presente. Excelente, Juan Carlos, excelente tu reflexión y en ese proceso reivindicar también lo que vos llamabas banal, lo supuestamente banal, lo cotidiano, lo invisible, ¿sí? Y el tremendo potencial emancipador de la metáfora, que es propia de la creación, ¿no es cierto? Pero siempre en términos colectivos, en términos de redefinir y repensar y construir lo común sin darlo por sentado. Te agradecemos infinitamente tu generosidad, tu tiempo, la claridad y la profundidad de todo lo que has dicho hoy, de toda tu investigación, de toda tu experiencia. Y quedamos en contacto, ojalá pronto nos volvamos a encontrar en algún evento similar. Te esperamos acá en Argentina cuando quieras
Y nosotros vamos a seguir ahora con el transcurso del resto de la jornada y las mesas correspondientes. Así que en nombre del Programa de Investigación en Artes, del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Villa María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por el espacio que tienen y cuando quieran, con muchísimo gusto allá estaré. Un saludo a todos. Excelente, muchas gracias.